Lógralo fácil. Nómina electrónica en la nube de Logro. Fácil, rápido, seguro. Logro, más soluciones, más crecimiento. Buenos días, queremos darles la bienvenida a todos los que ya están conectados esta mañana a nuestro webinar. Hoy tenemos un tema muy especial, impuesto de renta año gravable 2021 para personas jurídicas. Nos va a estar acompañando Mauricio González, quien pues tiene preparado ese tema para ustedes, pero antes de empezar, pues queremos darle la bienvenida a todos, agradecerles por participar y por invitar a otras personas a estos espacios que son completamente gratuitos para todos, ya sean contadores, clientes de Logro. Arrancamos contándoles un poquito acerca de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Logro es un software de gestión empresarial fácil y poderoso que los ayuda a hacer crecer su negocio. Tenemos planes en nómina electrónica, facturación electrónica, contabilidad, tenemos módulos que controlan el tema de inventario, facturación, todo lo que es ventas, post, tenemos cartera, en fin, son muchos, es un ERP muy completo que los ayuda a tener la gestión integral de su empresa y 100% en la nube. Somos una empresa que contamos con más de 25 años de experiencia, más de 15,000 clientes satisfechos y ya hoy día somos más de 200 colaboradores detrás pues, de todo este software, de toda esta parte operativa, dándoles soporte, ayudándoles en cualquier inquietud que ustedes tengan. También les queremos contar que tenemos una promoción, siempre tratamos de buscar promociones que se ajusten a la necesidad de las empresas, que los ayuden también ustedes a ahorrarse dinero, y estamos entregando 10% de descuento por pagos anuales y un mes gratis. Esta promoción está disponible hasta el 30 de abril. Si tienen un cliente que necesita Logro, que necesita dar solución a la nómina electrónica, que ya inicia la obligatoriedad y ya todas las empresas que tienen empleados tienen que ponerse al tanto de esto porque es una obligación de todos, sencillamente se comunican con su ejecutivo comercial o entran a nuestra página web que es www.logro.com y ahí nos pueden dejar sus datos que con todo el gusto los asesoramos sobre cuál es el mejor plan, el más indicado para su tipo de negocio. Tenemos planes de solo transmisión, tenemos planes de liquidación de nómina completa que hace todo el proceso por ustedes, que no tienen sino que darle liquidar la nómina y le dice cuál es el valor a pagar. Liquida primas, cesantías, vacaciones, retención en la fuente, en fin, es una nómina muy completa. Y bueno, ya le quiero dar el paso a Diana. Diana también les trae una información muy valiosa que nos va a compartir. Así es, muchas gracias, Bel. Bueno, yo les quiero contar acerca de los beneficios que tenemos para los contadores, pero voy a empezar por resaltar nuestro compromiso de satisfacción con respecto a lo que nos comentaba Belkis. Eh, este compromiso de satisfacción nosotros lo realizamos para la tranquilidad de todos nuestros clientes con el producto pues que están adquiriendo y también pues para el acompañamiento que van a tener desde el momento en que adquieren pues como tal nuestra herramienta. Y digamos, si durante los 3 primeros meses luego de ustedes haber comprado una de nuestras soluciones consideran que no están satisfechos, nosotros estamos realizando la devolución del dinero. Ahora sí, quiero contarles un poquito acerca como de esos beneficios que tenemos para los contadores, donde les entregamos totalmente gratis un plan emprendedor con contabilidad, una nómina básica de 1 a 3 empleados y una plataforma de gestión. Estos 3 ambientes es para que el contador o la firma de contadores pueda gestionar su propia compañía. Referente a el tema de la plataforma de gestión, ahí van a poder tener, digamos, de una manera centralizada y agrupada todas las compañías a las cuales ustedes asesoren y les quede más fácil el ingreso pues como tal a cada una de ellas. Y adicional a eso, pues van a tener su usuario totalmente gratis para ingresar a todas estas empresas que tengan Logro. Adicional a eso, también tenemos un esquema de comisión súper atractivo que los invito a conocer, a que nos compartan pues como tal sus datos, que nosotros podamos contactarlos y contarles un poco más en detalle de todos estos beneficios, hacerles una demostración de nuestras soluciones y bueno, y que nuestra atención es totalmente personalizada referente al tema de implementación, de soporte. Entonces es, digamos, como una atención más VIP. Listo. Bueno, para todos nuestros contadores aliados tenemos esta bonificación que están viendo en pantalla en este momento y es de 60.000 pesos por referir a sus colegas. Este beneficio es tanto para el referidor como para el referido. Entonces, si tu amigo contador se crea como contador aliado y refiere como mínimo un cliente que adquiera para una de sus compañías
uno de nuestros planes y pague al menos un trimestre pues anticipado de la herramienta Logro, pues van a poder acceder al beneficio. Entonces son 60.000 pesos para el contador aliado y 60.000 pesos para el referido. Y bueno, ahora sí los voy a invitar a que sigan nuestra página, sigan nuestras redes sociales. Allí siempre estamos compartiendo pues como todas nuestras conferencias, todos nuestros seminarios gratuitos que realizamos semanalmente, las promociones, contenido especial de información pues de interés para todos los empresarios, contadores y las personas pues que quieran estar pues como al día de estos temas. Recuerden que en Facebook, en Twitter y en Instagram aparecemos como @tulogro y en YouTube y en LinkedIn aparecemos como @logro. Entonces, nada, ahora sí le voy a dar paso pues a don Mauricio para que nos comparta este seminario tan especial pues que nos trae el día de hoy. Muchas gracias, Diana, muchas gracias a todos, gracias a todas las personas que participan. Hoy vamos a tratar un tema pues sobre el que ya estamos trabajando, sobre el que ya tenemos la obligatoriedad de presentar declaraciones de renta. Vamos a hablar de declaraciones de renta a personas jurídicas. Espere que compartir. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿No? Sí, Mauricio, estamos viendo tu navegador. Pero ya están viendo la presentación, ¿sí? No, estamos viendo Google. No estoy viendo qué pasó ahí. Ah, espérate que ya estoy haciendo, espérate, hice una cosa mal. Ya. Tranquilo. Ya. Ay, se me perdió. Ahora sí, ¿cierto? No, señora, aún no. Seguimos viendo el navegador. Si deseas, te doy el control nuevamente. Vale, sí, porque... Vale. Mostrar la pantalla. Perfecto, ahora sí estamos viendo la Ahora sí. presentación. Listo, Sí, ahora sí. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar de un tema de actualidad sobre el que ya estamos trabajando, que es el impuesto de renta a personas jurídicas. Vamos a enfocarlo básicamente, más que en el tema normativo, en el tema práctico y resolver algunas inquietudes que se han presentado respecto a la presentación de la declaración de renta año grabable 2021 de personas jurídicas. Entonces vamos a recordar qué es valor fiscal. En el caso de los activos, los pasivos, el patrimonio. También en el caso de los ingresos, los costos y las deducciones y las limitaciones que se nos presentan, vamos a hacer una pequeña referencia al formato 2516 que ha generado mucha inquietud, que genera mucha inquietud respecto de la obligatoriedad o no de la presentación, o si ese formato se debe presentar antes o junto a la declaración de renta o no. Entonces digamos que vamos a resolver esas inquietudes. Y al final pues vamos a tener la acostumbrada sección de preguntas en las que resolveremos pues todas las inquietudes que salgan de esta presentación, y en la cual vamos a tratar de absorber pues todas las inquietudes que ustedes tengan para de alguna manera ayudar en este tema de la presentación de la declaración de renta para que se haga de manera adecuada. Entonces recordemos desde el punto de vista tributario, recordemos que a partir de la expedición de la ley 1314/2019, que fue la norma que trajo el tema de la IVA a Colombia, hay una división, si quieren más especificada, sobre el tema de las normas contables y las normas tributarias. Y es que a partir de la ley 1314, las normas contables o los marcos contables normativos tienen efectos o sirven para efectos contables, y las normas tributarias tienen efectos o sirven para efectos tributarios. Aquí ya hay una división importante que nació a partir de la ley 1314, y es que las normas contables se separan de las normas tributarias, aunque
a partir de todos los decretos reglamentarios de la ley 1314 se ha tratado de unificar y de remitir a las normas tributarias o los aspectos contables, y es un poco lo que ha venido sucediendo desde la expedición de la ley 1314. Entonces, desde el punto de vista fiscal, ¿qué es el patrimonio? La norma dice que el patrimonio se constituye por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero. Eso es una parte bien importante. ¿Qué quiere decir apreciables en dinero? Que sean medidos desde el punto de vista financiero, que puedan ser medibles desde el punto de vista financiero. Poseídos por el contribuyente en el último día del año o periodo gravable. Recordemos que en Colombia el año o periodo gravable va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. En este caso, ese patrimonio bruto se constituye por esos bienes y derechos, bien importante acá, bienes y derechos poseídos en el último año del periodo gravable, y es la definición que trae el artículo 261 del Estatuto Tributario. Cuando hablamos de bienes y derechos, estamos hablando de bienes tangibles y bienes, en algunos casos, bienes intangibles. Ese es el patrimonio, esa es la definición que da la norma de qué es el patrimonio, qué debemos tomar como constitutivo del patrimonio en el caso de las personas jurídicas, ¿cierto? Y el artículo 261 adicionó un parágrafo en la reforma de la ley 1819 de 2016, en la que define de manera muy precisa qué es el patrimonio, qué son los activos, y hace remisión al tema de las normas internacionales, porque toma la definición que trae, que se da de activo desde la norma internacional, y define el activo o el patrimonio bruto como los recursos controlados por la entidad como resultado de eventos pasados y de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos futuros para la entidad. Esa es la definición que trae la norma internacional, las NIF, de la definición de activo. Entonces, si ven que ya desde, digamos, a partir de la expedición de las NIF y a partir de todas las normas tributarias que han salido después de la ley 1314, lo que se ha intentado hacer o lo que está tratando de hacer el legislativo, pues, es empezar a armonizar las normas contables con las normas tributarias, a pesar de que exista la denominada independencia de la que hablamos hace un momento, de la que hablaba la ley 1314, que las normas contables tienen efectos contables, las normas tributarias tienen efectos tributarios, pero como en este caso, si lo vemos, aquí las normas tributarias ya empiezan a ser partícipes también del tema contable. O sea, empieza a haber armonía entre la norma contable y la norma tributaria, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué determina la norma como valor fiscal de los activos? ¿Cuál es el valor fiscal de los activos o el costo fiscal del que habla el artículo 61 del Estatuto Tributario? Entonces, el costo o el valor fiscal de un activo, el costo fiscal de cualquier activo, está determinado por su precio de adquisición, o sea, por el valor de adquisición, más los costos directamente atribuibles al activo hasta que se encuentre disponible para su uso o venta. ¿Eso qué significa? Digamos, también desde el punto de vista contable, porque también aquí hay un tema de aplicación de norma contable. Básicamente, el valor de un activo para una persona jurídica es el valor que lo adquirí, el precio de adquisición, más todas las erogaciones en que se incurre hasta que el bien se encuentre disponible para su uso en el caso de la propiedad de equipo, o para la venta en el caso de los inventarios, ¿cierto? O básicamente, aquí lo que nos está diciendo, el valor fiscal de su activo es el precio de adquisición o el precio por el que pagué por él, más todas las erogaciones en que se incurre hasta que el activo esté disponible para el uso o para la venta. Esa es la definición
o la forma como se determina el costo fiscal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el valor de los inventarios, ¿cierto? Pues el valor fiscal de los inventarios será su costo histórico o su valor de adquisición, ¿cierto? Para determinar ese valor, la norma tributaria, los marcos contables normativos nos indican el método o el sistema de inventarios que se deben utilizar para valorarlo y el método de evaluación que debemos utilizar, ¿cierto? Y también debemos tener en cuenta las pérdidas por ajuste al valor de realización y los deducibles al momento que son deducibles al momento de la enajenación del inventario, en el caso, por ejemplo, de los inventarios. Ese valor fiscal, para determinar el valor fiscal de esos inventarios, también tenemos que tener en cuenta que la norma tributaria solo nos permite deducir, o sea, las pérdidas de inventario, las más se pueden deducir solo hasta el 3% del valor de los inventarios, y eso sería un mayor valor del costo por faltante. El mayor valor del costo por faltantes pues no procede. Y también para determinar el valor fiscal de los activos tendremos que tener en cuenta la baja de inventarios obsoletos, destruidos, reciclados o chatarrizados de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 del Estatuto Tributario. De modo que el valor fiscal de un activo o su costo está determinado por el precio de adquisición, como le decía, más todos los costos directamente atribuibles, en este caso al inventario, hasta que se encuentre disponible para la venta. Y los métodos por los que debemos valorar ese inventario son los que están establecidos en el artículo 65 del Estatuto Tributario. Cuando se trate de faltantes de fácil destrucción, era un poquito lo que decíamos, los faltantes de inventarios los podemos deducir solamente hasta en un 3% de la suma del inventario inicial más las compras. O sea, cuando hay faltantes de inventario, el valor máximo que se puede deducir en la renta sin importar, o no tanto sin importar, sino sin tener en cuenta el tema de política contable, porque la política contable puede decir otra cosa, puede tener otra disposición, la política contable de la empresa. Solo será deducible los faltantes hasta máximo en un 3% del valor de la suma del inventario inicial más las compras que se hacen en el año. Es para que lo tengamos en cuenta, porque mucha gente toma como deducibles esos faltantes de inventarios o deduce de la renta el valor de los inventarios, el valor de los faltantes de inventarios sin tener en cuenta esa limitación de que trae la norma. Y lo mismo sucede cuando se utiliza el método del inventario permanente. Y se utilice esto máximo hasta el 3% de los inventarios de los inventarios que se destruyen o de los inventarios por obsolescencia y demás. Entonces aquí, digamos, aquí hacemos como un ejemplo. Hay un inventario que desde el punto de vista contable, o sea, su costo histórico es de 183.000 pesos. En el caso del costo fiscal, el valor es el mismo. Hay unos descuentos en compras y hay unas pérdidas faltantes de 5.500.000 y hay un ajuste al valor neto de realización de 29.000 pesos. Eso significa que el activo desde el punto de vista contable al final del año es de 144.900 contablemente, y fiscalmente es de 173.900. ¿Por qué? Porque este ajuste al valor neto de realización es un efecto meramente contable y no es un efecto tributario y no es deducible desde el punto de vista tributario. No lo puedo tomar para determinar el valor del costo fiscal de ese inventario. Entonces el costo fiscal del inventario será de 173.900, ¿cierto? De modo que el ajuste de pérdida de inventario desde el punto de vista fiscal es de 3.300. ¿sí? Aquí estamos generando contablemente
una pérdida por faltante de 5%, ¿cierto? Que es de 5.500.000. Pero desde el punto de vista fiscal, la pérdida solamente es aceptada el 3%. Luego hay una pérdida que no es procedente desde el punto de vista fiscal, que es de 2.200. Aquí hay una diferencia, se genera una diferencia entre lo contable y lo fiscal, y es que la pérdida de faltantes de inventarios desde el punto de vista contable es 5.500. Desde el punto de vista fiscal, la pérdida aceptada fiscalmente es de 3.300 para cumplir esta regla de la que estamos hablando, de que es máximo hasta el 3% del valor de los inventarios más las compras que se hicieron. En el caso de los inventarios, es la forma como se determina el costo fiscal o como determinamos el valor fiscal de los inventarios. En el caso de las cuentas por cobrar, desde el punto de vista fiscal, independientemente del tema de deterioro del que habla la norma tributaria y las políticas contables que tenga la empresa, el valor fiscal de las cuentas por cobrar está conformado por ese costo histórico y el deterioro de la cartera, ¿sí? Lo que antes nosotros conocíamos como provisión de cartera, que desde el punto de vista tributario, el estatuto tributario, en su artículo 145, determina dos métodos para determinar ese deterioro o esa provisión de cartera, y son el método general o el método individual. Son los únicos aceptados fiscalmente. Entonces ahí hay que hacer como una revisión del tema de la política contable que tiene la entidad, que tiene la empresa, versus el tema tributario que está determinado por el artículo 145. Y lo que tenemos que hacer es básicamente algo similar a lo que estamos mostrando acá, y es que hay unas cuentas por cobrar de 150 o 800, un deterioro determinado por la política contable de 43.000 pesos, de 43.000. Desde el punto de vista fiscal, se determina ese método a través del método general, que el deterioro es de 17.200. Luego, el valor fiscal de las cuentas por cobrar al cierre del año es de 133.600, en tanto que contablemente es de 107.800. Lo que genera, por ejemplo, que el deterioro fiscal de la cartera determinado a través del método general o la provisión, lo que nosotros conocemos o lo que conocíamos como provisión de cartera, al final del año sea de 17.200, ¿cierto? Entonces el valor, en tanto que el deterioro contablemente es de 43.000, ahí hay una diferencia entre el deterioro determinado contablemente conforme las políticas de la empresa y el deterioro generado fiscalmente a través del método general, en este caso, que está establecido en el artículo 145 del Estatuto Tributario, lo que genera una diferencia de 25.800 entre el valor fiscal de la cartera, en este caso, de las cuentas por cobrar, versus el valor determinado contablemente a través de las políticas que determina la empresa, ¿cierto? Entonces se genera una diferencia de 25.800. Eso en el caso de la cartera, que es, digamos, en donde se presentan diferencias normalmente entre el tema fiscal y el tema contable. En el caso de la propiedad, planta y equipo, ¿cómo hacemos para determinar el valor fiscal? Pues básicamente a través de la norma tributaria, la definición general que nos da la norma tributaria es la definición del costo de los activos, o en este caso de la propiedad, planta y equipo. Recordemos entonces el valor de adquisición más las evaluaciones en que se incurra, en este caso hasta que el activo esté dispuesto para su uso, en el caso de la propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Hay un tema de reajustes fiscales y demás, pero aplica un poco más para las no obligados a llevar contabilidad o para las personas naturales en algunos casos.
En el caso de las entidades o las personas jurídicas, que obligadas a llevar contabilidad, pues será su valor de adquisición más las erogaciones en que se incurre para hasta que el bien está dispuesto para su uso en este caso. Hay aspectos que no tienen efecto tributario o si no tienen relevancia tributaria en el caso de los activos fijos, si tienen que ver con la determinación del valor del activo a través del valor razonable o la determinación que se hizo del valor del activo a través del costo atribuido cuando se hizo la adopción por primera vez. Esos dos temas son eminentemente contables, básicamente contables, y tienen efecto contable en la presentación de los estados financieros, pero desde el punto de vista tributario, la determinación del costo a través de esos dos métodos no tienen ningún efecto tributario. Entonces hay que determinar el efecto que eso presenta en los estados financieros y en la declaración, en la determinación del impuesto de renta para que lo tengamos en cuenta. Entonces, como le decía, ¿cuál es el valor fiscal de la propiedad de equipo y bueno, y las propiedades de inversión en el caso para la determinación de ese costo o de ese valor en la declaración de renta? Pues el precio de adquisición más los costos directamente atribuibles hasta que el activo esté disponible para su uso, ¿cierto? Entonces también las mejoras, reparaciones, inspecciones que deben ser capitalizadas y que cumplan con las disposiciones del Estatuto Tributario. Recordemos que para que esas mejoras, reparaciones o inspecciones que se realizan puedan formar parte del costo del valor del activo desde el punto de vista fiscal, tienen que cumplir ciertas condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con que haya una mejora en el activo respecto al tema de producción, por ejemplo, o que esas reparaciones, mejoras que se hagan, aumenten la vida útil del activo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Los impuestos no recuperables capitalizados, el IVA, el arancel, etcétera, forman parte del valor del activo, excepto cuando el IVA es tomado como descuento tributario, porque ese IVA es recuperable, ¿cierto? También forma parte del valor fiscal o del costo del activo en la depreciación o amortización acumulada que haya sido deducida, que se deduzca para efectos fiscales. Y en general, cuando se utiliza el tema del reajuste fiscal, pues ese reajuste fiscal formará parte del costo o valor del activo. Tengamos en cuenta que los reajustes fiscales tienen efectos solamente para determinar la renta o ganancia ocasional cuando se enajena el bien, para efectos de la renta presuntiva y para efectos de la determinación del patrimonio líquido, ¿cierto? Y además que son opcionales, pero cuando se aplican, una vez que se haga su aplicación, no se puede volver a disminuir, no se puede disminuir el valor fiscal. Esos reajustes fiscales no forman parte de la base de depreciación, ¿cierto? Y se dan cuando la utilidad y se genera una diferencia entre la utilidad fiscal y la utilidad contable. Y que las pérdidas en la venta de activos no son deducibles. Las pérdidas en las ventas de activos no son deducibles en el caso de los bienes raíces y en el caso de las acciones y aportes conforme los artículos 90, 149 y 153 del Estatuto Tributario, para que lo tengamos en cuenta. Recordemos que a partir de la expedición de la Ley 1314, adopción de NIF, determinó que las políticas contables eran las que en la empresa determinan la vida útil de los activos, pero después, a través de las normas reglamentarias y de las normas que ha expedido la DIAN para armonizar el tema contable versus el tema tributario, fijó unas cuotas anuales de depreciación o unas tasas de depreciación y una vida útil mínima para la propia planta de equipo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las construcciones y edificaciones, fijó una tasa máxima anual de depreciación de 2.22, lo que significa que en el caso de las construcciones y edificaciones habrá una vida útil mínima de 45 años.
¿sí? Y así en el caso de los acueductos, de las vías de comunicación, lo que hizo la norma fue fijar unas, como les decía, un máximo anual de tasas de depreciación y una vida útil mínima de unos años específicos desde el punto de vista tributario. Esto es eminentemente tributario, ¿cierto? Después cada empresa, de acuerdo a como establece la norma contable, los marcos contables normativos, pues determina la vida útil de los activos con base en el tema de desarrollo de su actividad económica, etcétera, etcétera. Básicamente, estas cuotas anuales de depreciación sirven o se toman en cuenta para efectos tributarios, pero eso no significa que yo, si estoy depreciando actualmente activos adquiridos antes de la entrada en vigencia de las normas internacionales y demás, yo no puedo utilizar, no tenga que utilizar las vidas útiles anteriores y siga efectuando la depreciación desde el punto de vista fiscal como la venía realizando antes de la adopción de las normas internacionales de información financiera. Ojo, esa cuota o tasa de depreciación aplica para efectos tributarios únicamente. En el caso de los activos y pasivos en moneda extranjera, y aquí hay un tema bien importante, una diferencia importante en el tema fiscal y el tema contable, y es que en el caso de moneda extranjera, los activos y pasivos en moneda extranjera se miden en moneda nacional a la TRM del día de su reconocimiento inicial, menos los abonos o pagos medidos a esa misma TRM inicial, ¿cierto? De modo que se genera un ingreso o costo grabado por la diferencia entre la TRM en la fecha del reconocimiento inicial y la TRM en el momento del abono pago liquidación del activo. Ahí hay un mayor o menor valor, un ingreso o un gasto por la diferencia entre esas tasas representativas, ¿cierto? Esas fluctuaciones que se dan en el valor de los activos en moneda activos y pasivos de moneda extranjera no tienen efectos fiscales, sino hasta el momento de la enajenación o abono de los activos o al momento de la liquidación o pago parcial de los pasivos. O sea, básicamente aquí lo que nos está diciendo es que para determinar el valor o el costo fiscal de los activos y pasivos, yo tengo que tener en cuenta la TRM de la fecha en el que se hizo el reconocimiento inicial o en el que se generó la transacción y la fecha, la TRM del abono o el pago en que la fecha en que se liquidó el pasivo o se pagó, o se hizo el pago, o se liquidó el activo, o se liquidó ese pasivo. Y ese es el ingreso o gasto por moneda, por diferencia en cambio, que yo genero en la declaración de renta. Desde el punto de vista contable, el tratamiento es diferente, entonces tengamos en cuenta eso. Para el tema de la renta presuntiva, recordemos que para el año 2021 y subsiguientes, la última reforma tributaria determinó que la tarifa de renta presuntiva es cero. ¿Qué significa esto? No quiere decir que no debamos calcular o determinar renta presuntiva. Sí, debemos determinar renta presuntiva, pero a la tarifa cero. O sea, de modo que determinamos la renta presuntiva a la tasa cero, pues su valor será cero. Pero hay que, digamos, hacer como la depuración para la determinación de la renta presuntiva. ¿Listo? Y también aclarar que para las empresas o personas que están en el régimen simple de tributación, ellos no están sujetos al sistema de la renta presuntiva. También para decir que para el año 2021 la tasa de impuesto para renta de personas jurídicas es del 31%, pero y recordemos, bueno, aquí hay un error que tengamos en cuenta que para el año 2022 esa tasa de impuesto de renta sube al 35%. Para este año, la tasa de renta es del 31%. Para el año 2020, recordemos, era del 32%, lo que significa que este año hay una disminución en un 1% del valor de la tarifa de impuesto de renta para que lo tengamos en cuenta. Y en el caso de las entidades financieras, para este año, hay un aumento de 3 puntos en esa tasa, quiere decir que
la tarifa de impuesto de renta para las entidades financieras será del 34%, para que tengamos en cuenta eso también. ¿Listo? En el caso de los ingresos, costos y deducciones, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta como aspectos relevantes para la declaración de renta de este año 2021? Desde el punto de vista contable hay un principio fundamental que es el tema uno de los principios fundamentales de los que hablan las normas contables, las normas internacionales, tanto plenas como pymes, y es el tema del devengo contable. Básicamente, el devengo contable tiene que ver con lo que nosotros conocíamos antes como el tema como causación, o sea, ¿en qué momento se incorporan a los estados financieros las transacciones contables o los hechos económicos? Pues en el momento en que se realiza o tiene efecto la transacción. Desde el punto de vista fiscal, pues hay algunas excepciones y que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Pero básicamente lo que se ha tratado de armonizar es que la norma internacional, la norma contable, o sea, que la norma tributaria se ajuste a todo el tema contable también para que no haya tanta diferencia entre esa norma contable y la norma fiscal, aunque falta todavía algunos temas reglamentarios o alguna reglamentación específica. Lo que ha tratado de hacer la DIAN y las entidades tributarias en Colombia es tratar de armonizar el tema de devengo contable versus la definición de el tema de realización fiscal tanto en el ingreso como en el tema de los costos y las deducciones. ¿Y qué dice el Estatuto Tributario en su artículo 28 respecto de los ingresos desde el punto de vista fiscal? Miren lo que dice. Y es donde lo que les decía que se ha tratado de armonizar el tema fiscal versus el tema contable. Y es que los ingresos se entienden realizados fiscalmente o son realizados fiscalmente, serán los mismos devengados contablemente en el periodo contable correspondiente o respectivo. Miren lo que nos está diciendo acá. Los ingresos realizados fiscalmente serán los mismos devengados contablemente. ¿Eso qué significa? Que lo que usted tiene registrado como ingreso en sus estados financieros, en su estado financiero o en su estado de resultados, deberán ser los mismos que realice o que presente su declaración de renta, con algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? En el caso de los dividendos y participaciones, que sean distribuidos por sociedades nacionales extranjeras, se generará el ingreso desde el punto de vista fiscal cuando sea abonado en calidad de exigibles. Y en el caso de la venta de los bienes inmuebles, que aquí esta es una diferencia bien importante, es cuando se considera devengado, o sea, considera realizado fiscalmente, en el caso de la venta de los bienes inmuebles, en la fecha de la escritura pública. Ahí hay una diferencia importante desde el punto de vista contable y desde el punto de vista fiscal. Y es que cuando hay venta de bienes inmuebles, fiscalmente se entiende realizado el ingreso solamente hasta la fecha fecha en que se realiza la escritura pública. Desde el punto de vista contable y atendiendo el principio del devengo contable, pues esa norma no aplica, digamos, no aplica contablemente, aplica tributariamente. Pero miren lo que vuelvo y hago énfasis en el tema de ingresos. Porque si nosotros aplicamos la norma internacional tal cual está establecida en la declaración de renta, los ingresos, exceptuando lo que acabamos de hablar del tema de dividendos y la venta de bienes inmuebles, los ingresos fiscales serán los mismos que aparecerán en el estado de resultados, en este caso. Es lo que dice la norma, es lo que habla el artículo 28. Yo sé que seguramente hay mucha gente que dirá, no, ¿qué pasa si no emito la factura, entregué el bien? Eso es, digamos, otro tema de discusión, pero básicamente lo que nos dice la norma, si usted genera un ingreso aplicando el principio del devengo contable,
pues ese ingreso se entiende realizado fiscalmente. Y digamos que ahí hay un tema ahí específico y ha habido mucha discusión sobre el tema de los auxilios recibidos para el pago, los auxilios que recibieron las empresas en los años anteriores respecto del auxilio para el pago de los programas de auxilio auxilio de la nómina, el auxilio para el pago de la prima, que fue el famoso PAEP, el programa de apoyo al empleo formal y el programa de apoyo a la nómina, ¿cierto? Y básicamente, ¿qué sucede desde el punto de vista tributario? Que esos ingresos para efectos de renta, y la misma norma que creó los auxilios lo estableció, para efectos de impuesto de renta, esos ingresos son grabados, son ingresos grabados para efectos de renta, para efectos de impuesto de renta serán ingresos grabados o serán ingresos susceptibles de pagar susceptibles para determinación de ese impuesto de renta, ¿cierto? Independientemente de la norma contable, en el caso de las NIP plenas, la NIP 20, y en el caso de las NIP para pymes, la sección 24 de la NIP para pymes, porque ahí hay un tema de reconocimiento contable, de diferencia entre la aplicación de la NIP plena y la NIP pymes. Pero en el caso de la NIP pyme, en el caso de la norma tributaria, estos auxilios recibidos, tanto el programa de apoyo a la prima como el PAEP, el programa de apoyo al empleo formal, esos ingresos son grabados para efecto de renta, para efecto de impuesto de renta. También tener en cuenta el tema de intereses presuntivos en el caso de ingresos fiscales, porque esto es una norma eminentemente fiscal, ¿cierto? Y básicamente hablamos de intereses presuntivos cuando hay un préstamo en dinero. Ojo, mire, la norma es clara cuando habla de préstamo en dinero de las sociedades o sus socios o de los socios a la sociedad proporcional al tiempo. Entonces, ¿qué es ese interés presunto o interés presuntivo? Entonces, digamos que se supone desde el punto de vista fiscal que cuando una persona presta un dinero, pues en este caso el socio a la empresa o la empresa al socio, pues debería tener un reconocimiento económico, ¿cierto? Y ese reconocimiento económico se da a través del pago de una tasa de interés. Cuando no se hace esa determinación de esa tasa o no se cobra ese interés, pues desde el punto de vista fiscal hay que determinarlo y lo que se conoce como intereses presuntivos o intereses presuntos. Para el año 2021 esa tasa de interés, de acuerdo al decreto 455, esa tasa de interés fue del 1.89. En el caso de 2020 esa tasa era del 4.48. Hay que tener en cuenta que si hay un cobro de interés real, pues ese tema de interés presuntivo o interés presunto, pues no se aplica, excepto que la tasa de interés que se esté cobrando, tanto del socio a la empresa como de la empresa al socio, sea inferior a la tasa de ese interés presuntivo. Entonces se deberá reconocer por la porción que falta, por el valor no cobrado, si lo queremos llamar así. Para que tengamos en cuenta eso. O sea, interés presunto o interés presuntivo se reconoce o se calcula cuando hay préstamo en dinero de la sociedad al socio o del socio a la empresa. Y también tener en cuenta que, pues para este año, aparte de la tarifa general, la tarifa que hablábamos del 31%, hay unas tarifas especiales del impuesto de renta para algunos tipos de actividades o para algunos tipos de empresas. Por ejemplo, en el caso de los hoteles nuevos o remodelados en municipios de hasta 200.000 habitantes, dentro de los 10 años siguientes al 2019 y durante 20 años, esa tarifa será del 9%, ¿cierto? También hay una tarifa del 9% para los hoteles nuevos en municipios de más de 200.000 habitantes dentro de los 4 años siguientes, construidos dentro de los 4 años siguientes al 2019 o remodelados en el plazo, en las que se cumpla que hay una inversión mínima del 50% del valor del inmueble, ¿cierto? Los contratos de leasing de inmueble para vivienda con una duración no inferior a 10 años, suscrito dentro de los 10 años siguientes al 2019,
tiene una tarifa del 9% cuando termina el contrato mínimo de 10 años. Los proyectos de parques temáticos en municipios de hasta 200.000 habitantes y entre los 10 años siguientes al 2019 tienen una tarifa del 9 durante un periodo de 20 años, digamos así, para que tengamos en cuenta. Entonces, esas tarifas aplican básicamente para esas empresas y para esas actividades. Para las que no se encuentran en esta lista, pues aplicará la tarifa general del 31%, ¿cierto? También tengamos en cuenta desde el punto de vista fiscal, que se entiende como la realización de los costos y los gastos. Desde el punto de vista fiscal, ¿qué se entiende como realización de costos y gastos? Son los costos y gastos devengados contablemente. Cuando habla de devengados contablemente, hablamos del principio del devengo desde la norma contable, desde la norma internacional de información financiera, en todos los marcos contables normativos. Mira, aquí lo que está haciendo la norma tributaria es igualando, si lo queremos llamar así, el tema tributario versus el tema fiscal. Serán los costos y gastos devengados contablemente en el periodo grabable siempre que se cumplan con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario para su aceptación. Entonces, en el tema de la factura, por ejemplo, en el tema del cumplimiento de la norma respecto de las condiciones que debe cumplir la factura, excepto, digamos, hay unas excepciones. Entonces, ¿cuáles esas excepciones? Así el costo de deducción esté devengado contablemente, pues esté devengado contablemente incorporado a los estados financieros. Entonces, por ejemplo, esos gastos y costos fiscales deberán cumplir con un principio de expensas necesarias. ¿Qué son las expensas necesarias? Son esas erogaciones, esos costos de deducciones que realiza la actividad que deben tener relación de causalidad con la actividad productora de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad. O sea, los costos y gastos en que se incurren y que estén devengados contablemente, o sea, incorporados en los estados financieros, deben cumplir el principio de que sea necesario y proporcionado para la realización de cada actividad. Y esa expensa deberá, o sea, para que cumpla ese principio de necesidad y proporcionalidad, dice la norma, debe determinarse con criterio comercial teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas. O sea, esos costos y gastos deducibles o que se van a deducir en la renta, pues tienen que cumplir este principio de necesidad y proporcionalidad, ¿cierto? Hay una limitación a esos costos y deducciones y tiene que ver con el tema, lo que conocemos como bancarización, o el tema que ha venido trabajando el gobierno, el tema de la bancarización, o sea que los pagos usted los debe realizar a través de, pues en este caso por eso se llama bancarización, a través de entidades financieras y a través de pagos realizados a través de transferencia electrónica, pago en cheque, girado al primer beneficiario, o sea, con la limitación del primer beneficiario, pago con tarjeta de débito, pago con tarjeta. Entonces hay un tema de limitación a los costos y deducciones, y es que esa limitación o los pagos se tendrán que hacer a través de bancarización o a través de método bancario, ¿cierto? En el caso de los salarios y de los impuestos, para que lo tengamos en cuenta, y el del caso también de la seguridad social, serán deducibles los salarios en la seguridad social y los impuestos pagados antes de la presentación de la declaración de renta. Ojo, antes de la presentación de la declaración de renta. Eso puede ser un ejemplo extremo, pero vale la pena colocarlo. Por ejemplo, una empresa durante el 2021 no le pagó a sus empleados no pagó ni la seguridad social, ni los salarios, ni los impuestos en el 2021 y se le vence la declaración de renta el día de hoy. Pero si antes de presentar su declaración de renta hizo esos pagos, tanto de salarios como de seguridad social, como de impuestos, pues con todas las sanciones y demás que eso acarrea, que eso constituye,
pues esos salarios, esos impuestos y esa seguridad social que paga, pues podrá ser deducible de su renta. Si no hay pago antes de la presentación de la declaración de renta, pues esos salarios, esa seguridad social que paga de los trabajadores o los impuestos que tiene que pagar, pues no serán deducibles de su declaración de renta. En el tema de cuando se contrata con personas independientes o no los famosos no responsables de vida ahora, que deben generar documentos soporte, ¿cierto? Ahí hay dos cosas. Uno es que recordemos que la empresa está obligada a vigilar que esa persona haga su aporte a la seguridad social, que debe ser equivalente al 40%, o su IBC debe ser equivalente al 40% del valor del ingreso de esa persona. Y recordemos también que a partir de mayo, claro, eso ya lo han aplazado varias veces, pero ahorita está vigente que a partir del mes de mayo, ese documento soporte que se realice en adquisiciones a personas a personas no obligadas a facturar, a partir del mes de mayo será electrónico. En el tema del documento equivalente o documento equivalente post, recordemos que los gastos soportados con documentos post no son deducibles. Quien emita un post deberá, a petición del comprador, deberá emitir factura electrónica. Entonces, los costos y deducciones no soportados con documento post, pues no serán deducibles, ¿cierto? Y sobre todo en el tema de personas independientes, contratación con personas no obligadas a facturar, ¿qué es lo aconsejado? Pues mantener una copia de RUT de esa persona, pedir una copia del RUT en donde conste que la persona no es responsable está como inscrita en el RUT como no responsable del IVA, lo que antes conocíamos como régimen simplificado. Es bien importante tener en cuenta ese tema o ese aspecto. También hay otras limitaciones en el caso, por ejemplo, de las atenciones a clientes y proveedores, regalos, cortesías, fiestas, reuniones, etcétera. El monto máximo que se puede deducir es el 1% de los ingresos fiscales netos realizados, o sea, los ingresos declarados. ¿Cierto? Ese es el 1% de ese valor lo que yo puedo deducir, ¿cierto? Tampoco son aceptables o son deducibles los costos y opciones que se imputen a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional ni a las rentas exentas. Y hay un límite de 3.300 VTs para aceptación de costos y deducciones por operaciones grabadas con IVA y con impuesto al consumo realizados con personas no inscritas como responsables como no responsables de IVA. Y es que hay un límite de 3.300 VTs a esas operaciones realizadas que sean grabadas con IVA y con impuesto al consumo y que se realicen con personas no inscritas como responsables del respectivo impuesto, lo que antes conocíamos como régimen común. Y recordemos, como les decía al principio, ya tenemos que presentar la declaración. O sea, las declaraciones de renta, por ejemplo, los grandes contribuyentes ya la dieron presentar, incluso pagar la primera cuota. Y ya se aproxima el pago en el caso de los grandes contribuyentes. En el caso de las demás personas jurídicas, esos vencimientos empezaron el 7 de abril y se extienden hasta el 6 de mayo. El 6 de mayo es el último plazo para la presentación de las declaraciones. Y recordemos que también ese impuesto se puede pagar en 2 cuotas, siempre y cuando el saldo a pagar no sea inferior a 41 VTs. Para el caso de 2021 es 1.558.000. Cuando el impuesto o el valor a pagar sea inferior a 1.558.000, el pago se debe hacer en una sola cuota. Si es superior a ese,
el pago pues se puede hacer en 2 cuotas. La primera cuota se paga cuando se presente la declaración de renta y el pago de la segunda cuota iniciará el 8 de julio, del 8 de julio hasta el 22 de julio para que lo tengamos en cuenta. Y como les decía, adicional a la presentación de la declaración de renta y previo, la norma habla de previo a la declaración a la presentación de la declaración de renta, hay que presentar el famoso formato 2516, que es el que la norma ha denominado como la conciliación contable y fiscal, que no confundir con el tema de impuesto diferido. Estos son dos cosas totalmente diferentes. La conciliación contable y fiscal tiene algunos aspectos que tienen que ver con impuesto diferido, pero no es la determinación del impuesto diferido, ni es impuesto diferido. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Este formato 2516, como les decía, se debe presentar previo a la declaración de renta. La norma habla de presentación antes de la declaración de renta. Y digamos que hay que aclarar algunas inquietudes. La primera inquietud es si el reporte de conciliación fiscal genera la declaración de renta y complementarios. No. O sea, usted no, es una ayuda que usted tiene y le genera como un sugerido de la declaración de renta, pero no es la declaración de renta ni es la declaración de renta la debe generar o la debe presentar en el portal de la DIAN tal cual lo tiene establecido y digamos que no, el 2516 no genera la declaración de renta como en algún momento lo hizo, ¿cierto? Como les decía, el plazo para presentar ese formato 2516 la norma dice que debe ser previo a la presentación de la declaración de renta. ¿Quiénes están obligados a presentar ese formato 2516? Quienes hayan obtenido ingresos fiscales iguales o superiores a 45.000 VTs. Los ingresos, ojo, ingresos brutos fiscales. Entonces, ¿cuál es el total de sus ingresos brutos fiscales? Si el valor total de sus ingresos brutos fiscales es mayor a 1.633 millones de pesos, 1.633.860.000, deberá presentar el formato 2516 previo a la presentación de la declaración de renta. Ojo que eso no significa que quienes no superen ese valor no lo deban realizar. O sea, todas las entidades y todas las personas que diligencian el formulario 110 deberán preparar el formulario 2516. Lo que pasa es que quienes tengan ingresos brutos fiscales superiores a 1.633.860.000, pues deberán enviarlo a la DIAN. Los demás lo prepararán, pero lo tendrán ahí y deberán conservarlo para cuando si en algún momento la administración tributaria lo solicite. Eso significa que ese 2516 es obligatorio para todo, o sea, realizarlo es obligatorio para todas las empresas y personas. Lo que pasa es que quienes superen ingresos brutos fiscales superiores a 45.000 VTs, pues deberán enviarlo y transmitirlo a la DIAN. Los demás lo deberán conservar para cuando la administración tributaria así lo requiera. Eso es lo que dice la norma. Y respecto al 2516, hay una pregunta que siempre se hace y es si yo, recordemos que hay una hoja en la que se debe evidenciar el tema de los ingresos facturados o los ingresos y la facturación que se realiza. Entonces, ese formato o esa sección debe ser diligenciada solamente por los contribuyentes que expidan factura, que hayan expedido factura. Y respecto de los conceptos facturados o lo que facturaron, en ese formato no se deben incluir aquellos otros conceptos sobre los cuales no se expida factura. Entonces, no sé, por ejemplo, en una empresa comercial, los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, de los ingresos que genera los rendimientos en cuentas de ahorro, etcétera, pues esos no se reportan en este formato 2516 en la sección H5, por ejemplo. Entonces, solamente reportan los ingresos facturados.
Esto era lo que teníamos para contarles de la declaración de renta. Como les decía, yo agradezco a Logro por la invitación, a quienes participaron de esta charla. Estamos abiertos a las inquietudes. Mi nombre es Mauricio González, soy representante legal de FG Consulting, la empresa que pues en asocio con Logro permite estas capacitaciones. Estamos prestos a sus inquietudes. Cualquier inquietud nuestra página web es www.fgconsulting.com.co. Estamos en redes sociales, en WhatsApp. Cualquier inquietud que tengan respecto a esta charla, con muchísimo gusto estamos prestos a resolverla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, por esa información tan valiosa, por acompañarnos nuevamente en Logros. Siempre bienvenido y tiene las puertas abiertas para que vengas a compartirnos esa información que es tan de utilidad y tan importante para nosotros como lo es hoy la parte de impuestos de renta. Vamos a iniciar entonces con nuestra sección de preguntas. Aprovecho para recordarles a las personas que nos están acompañando y que de pronto pueden tener una duda, quieren hablar con Mauricio, preguntarle algo, pedirle una asesoría, pueden dejar sus daticos en nuestro chat para que él también pueda contactarlos, o ahí en pantalla están viendo su WhatsApp, sus redes sociales, su número de telefónico, su correo. O sea, pueden contactar a FG Consulting SAS por cualquiera de estos medios para que puedan recibir asesorías contables, tributarias, financieras, NIF, administrativas y revisoría fiscal. Para las personas que tienen preguntas muy específicas sobre el tema, pueden dejarlos en nuestro chat, que ya vamos a iniciar con la sección de preguntas, para que Mauricio pueda entonces ayudarles. Para las personas también que nos están preguntando por la grabación será enviada a su correo 24 horas una vez finalice este webinar. Es decir, más o menos mañana a estas horas será enviada la grabación, y también estará en nuestro canal de YouTube al mediodía. ¿Listo? Para que puedan verla nuevamente. Vamos a iniciar entonces con nuestra sección de preguntas. Nos pregunta Juan Borjas. Muy buenos días, saludos. Una empresa que fue constituida en el año 2021, la cual no tuvo movimientos, ¿cómo debe declarar el impuesto de renta? Muchas gracias. Primero lo primero que habría que decir es que debe declarar renta, sí debe declarar renta. Pues no tuvo movimiento, pero sí tiene, o sea, se constituyó con un patrimonio, entonces debe declarar pues en la parte que corresponda a patrimonio, o sea, patrimonio bruto y patrimonio líquido, y pues los demás componentes del impuesto de la renta, o sea, los demás renglones, pues declarará valores en cero, pues porque no tuvo ingresos ni generó, pues sino, pero ojo que no necesariamente puede pasar que no obtuvo ingresos, pero sí pudo incurrir en costos y gastos. Habría que hacer esa evaluación. Entonces, la respuesta, digamos que la respuesta iría en dos sentidos. Primero, si debe declarar renta, la respuesta es sí. La segunda es, ¿qué debo incorporar en esa declaración de renta? Pues debo incorporar o diligenciar el tema del patrimonio bruto, patrimonio líquido, etcétera. Y además, si no tuve ingresos de ningún tipo, pues los renglones correspondientes a ingresos serán y se declararán en valor cero. Pero ojo que no, pero pudo haber tenido unos costos o incurrir en unos gastos. Y esos costos y gastos, si cumplen las condiciones que nosotros de las que hablamos y tienen y son expensas necesarias, pues se declararán en la parte correspondiente a esos costos y esos gastos. Muchísimas gracias, Mauricio. Continuamos ahora con Miguel Montesinos Romero, que nos dice: buen día, señor expositor y a Logro. Muchas gracias por este seminario. Tengo una pregunta. Una declaración de renta 2021 de jurídica con saldo a favor se debe firmar electrónicamente por el contador, aclarando que esta empresa no tiene obligación de firmar las declaraciones por el contador, sino o solo por el representante legal. Muchas gracias. Bueno, sobre eso ha habido también mucha pregunta y mucha confusión. Y es que, ojo, las declaraciones de renta que generen saldo a favor deben ir firmadas por, pues, primero el representante legal o su apoderado en el caso que haya un apoderado. Y por el revisor fiscal cuando la entidad esté obligada a tener revisor fiscal o cuando la entidad haya designado revisor fiscal o tenga revisor fiscal de manera voluntaria.
esa es la regla general. O sea, las declaraciones de renta firmadas por representante legal o apoderado y revisor fiscal. Cuando den saldo a favor las declaraciones y la empresa no esté obligada a tener revisor fiscal, la declaración de renta solo debe ir firmada por representante legal. Las declaraciones que deben ser firmadas por contador, que den saldo a favor, las únicas declaraciones que deben ir firmadas, que den saldo a favor, son las declaraciones de IVA. Ya hay varios conceptos sobre la DIAN respecto de esas inquietudes, pues para que los consultemos, pero en el caso de las declaraciones de renta, que den saldo a favor y en la que la empresa no tenga revisor fiscal o no esté obligada a tener revisor fiscal, la declaración de renta solo debe ir firmada por el representante legal. Muchísimas gracias, Mauricio. Continuamos ahora con Oscar Enrique Morales, que nos dice: buenos días, ¿cómo se reporta el gasto en el caso de una empresa que tiene ingresos excluidos y se declaran la totalidad de los ingresos o solo los grabados? Muchas gracias. En la declaración de renta, mire, acuérdense que decíamos, los ingresos fiscales son los ingresos devengados contablemente. ¿Sí? O sea, ahí van los ingresos grabados, excluidos. Todos los ingresos se declaran en la declaración de renta. Y el tema repíteme la pregunta otra vez, por favor, que la segunda parte no la entendí bien. Claro que sí. ¿Cómo se reporta el gasto en el caso de una empresa que tiene ingresos excluidos? No sé, nos escribe ENY, no sé si es una sigla o le faltó, no sé. Si se declaran la totalidad de los ingresos o solo los grabados. Bueno, en la renta se declaran los ingresos, pues total, los ingresos tanto grabados como excluidos exentos de la renta, incluso los ingresos por ganancia ocasional, ¿cierto? Se declaran en la de renta. Y lo mismo sucede con los costos y los gastos, pues se declaran la totalidad de los costos y gastos que cumplen las reglas generales para su deducción, de las reglas de las que hablamos. O sea, que cumplen el tema de las expensas necesarias, que han sido reconocidos o facturados, que en general cumple todas las reglas para su deducción, para ser deducidos fiscalmente, las reglas de las que ya hablamos. Muchas gracias. Continuamos ahora con Piedad Quintero, que nos pregunta: muy buenos días. Si se presenta primero la renta, pero falta el 25/16 y aún no se ha vencido el plazo para declarar, ¿hay alguna sanción? La norma, como les decía, la norma habla de previa a la presentación de la declaración de renta. Digamos que ahí hay un tema de interpretación y es: yo presenté la declaración de renta, se me vencía hoy, o se me vence hoy. Yo la presenté hace 8 días, pero no he presentado el 25/16. Digamos, el plazo máximo para presentar tanto la declaración de renta como el 25/16, pues vence hoy. Yo creo, o sea, desde mi punto de vista, si yo presento el 25/16 hoy, o sea, antes de que se venza la fecha para su presentación, pues no incurriría en ninguna sanción. Recordemos que la sanción que se da cuando no se presenta el 25/16 tiene que ver con sanción respecto de irregularidades en la contabilidad. Aquí no hay una sanción de tipo tributario, si lo queremos llamar así. Cuando no presento el 25/16, la sanción que se genera es por irregularidades en la contabilidad. ¿Listo? Pero pues en el caso específico de la pregunta, yo creería pues que si lo presento oportunamente, así haya presentado la declaración de renta previo al 25/16, pues no habrá sanción. También recordemos que, ojo, el 25/16 es como el soporte de la declaración de renta. Luego el 25/16 pues debe ser debe contener la misma información en los mismos términos en que se presentó la declaración de renta. Muchísimas gracias, Mauricio. Continuamos ahora con Paula Vanessa Castañeda, que nos dice: buenos días. En el caso de las entidades como fundaciones o asociaciones que el impuesto arroja cero como valor a pagar, ¿también se debe diligenciar el formato de conciliación fiscal? Muchas gracias. Recordemos que el formato 25/16, más que asociado al tema del pago no del impuesto, tiene que ver con los ingresos que se obtengan. Entonces, mire,
lo que dice la norma es quienes hayan obtenido ingresos fiscales superiores a 45.000 VTs, pues deberán presentar el 25/16. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, si la entidad sin ánimo de lucro obtuvo ingresos fiscales superiores a 1.633.860.000, pues deberá presentar el formato 25/16, independientemente de que su impuesto de renta sea cero, o que su tasa de impuesto sea cero, o que una fundación o entidad sin ánimo de lucro, una ESAL, pertenece al régimen tributario especial. Y si toda su renta puede ser exenta, entonces el impuesto a pagar será cero. Pero ojo, obtuvo ingresos fiscales superiores a 1.633.860.000, deberá presentar el formato 25/16 previo a la presentación de la declaración de renta. Muchas gracias, Mauricio. Luis Miguel Blanco Rojas nos pregunta, buenos días. Una pregunta, si una persona que no factura tiene un gasto y quiere reconocerlo, entonces pide el documento equivalente o debo hacerlo electrónico o con papel. Muchas gracias. Bueno, creo que la pregunta es ¿qué pasa si yo le compro a una persona que no está obligada a facturar, yo empresa, persona jurídica o declarante de renta, que llevo contabilidad y obligado a facturar, hago una transacción con una persona no obligada a facturar, ¿cierto? No obligada a facturar. ¿Cómo hago para que ese gasto o costo sea deducible? Primero debo emitir el documento soporte o el documento equivalente, documento soporte equivalente. Ojo, hasta hoy, hasta antes del 1 de mayo, ese documento no es electrónico. A partir de mayo es electrónico, pero previo a ese documento también hay una condición, es que yo debo solicitar ante el ARIAN una resolución en este caso, para la emisión de ese documento soporte. Para que mi gasto o costo sea deducible. Entonces aquí hay dos cosas. Primero, debo pedir la resolución a la DIAN. Segundo, debo emitir ese documento soporte electrónico. En este caso, documento soporte hasta hoy no es electrónico. Digamos, si estamos hoy no es electrónico. A partir del mes de mayo ese documento deberá ser electrónico. Que la DIAN ya lo reglamentó, ya emitió el anexo técnico, ya todo, digamos, todo eso ya está reglamentado. Pero hasta hoy, ese documento es eminentemente de papel, pero debe tener una resolución de la DIAN previa. Y por ahora no es electrónico. A partir del mes de mayo será documento electrónico. Componente de todo el sistema de factura electrónica. Muchas gracias. Continuamos con Luz Marina Ballesteros que nos dice, buenos días. Una empresa factura de forma electrónica y con documento POS. Los ingresos facturados con documentos POS no se incluyen en ingresos facturados del formato 25/16 de conciliación contable y fiscal. Muchas gracias. Ahí hay dos consideraciones. Primero, es que el formato en el 25/16 habla de ingresos facturados, ingresos que se facturaron, pues con el cumplimiento de toda la reglamentación respecto de factura, en este caso factura electrónica. Entonces, deberá reportar los ingresos facturados por el sistema válido como factura electrónica, como facturación electrónica, o como facturación electrónica, que será la factura electrónica. Los ingresos generados post, pues no se reportarán en esa sección porque pues no cumplen la condición de facturados electrónicamente. Pero ojo que recordemos también que, como les decía, yo puedo emitir documentos post, pero si el comprador me exige la factura electrónica, pues deberé emitir la factura electrónica. Entonces, pues seguramente habrá ingresos que están facturados electrónicamente y también post. Entonces, los que debo reportar son los que facturé electrónicamente. Muchas gracias. Continuamos ahora con Nilvia Salamanca Gómez que nos dice, buen día. Un colegio que sus ingresos corresponden a matrículas y pensiones, pero a diciembre 31 del 2021 tiene una cartera muy alta que corresponde a ingresos por pensiones que no se han cancelado durante el año.
Mi inquietud es, ¿se deben declarar todos los ingresos aún no haya sido cancelado en su totalidad los ingresos por pensiones? Muchas gracias. Vamos al principio del devengo contable y desde el punto de vista fiscal. ¿Listo? Entonces, principio del devengo contable. La transacción se incorpora en los estados financieros, pues una vez se genere la obligación, en este caso, del cobro y del pago para un tercero. Entonces, es el, digamos, en este caso, principio de devengo contable. Y la norma fiscal dice que los ingresos realizados fiscalmente serán los mismos devengados contablemente. Entonces, independientemente del pago o no, en el caso de estos ingresos, pues se deberán declarar esos ingresos fiscales y las cuentas por cobrar en el tema del activo. Ahí hay un tema de deterioro, que era el que hablábamos hace, también en la charla, es que pues de esa cartera, dependiendo del deterioro que tenga, ¿cierto? Entonces podré aplicar el tema del deterioro desde el punto de vista fiscal, ¿cierto? Del método general o el método individual para determinación de ese deterioro. Entonces, sería lo que yo podría deducir en la declaración de renta o tendré que tener en cuenta para determinación del valor fiscal de esas cuentas por cobrar, ¿cierto? Como el ejemplo que vimos acá, ¿cierto? Entonces, yo puedo generar deterioro de esa cartera, determinar el deterioro de esa cartera, si cumple las reglas establecidas en el artículo 145 del Estatuto Tributario, pero en todo, digamos, a la pregunta específica si debo declarar esos ingresos y esa cartera, la respuesta es sí. Muchísimas gracias, Mauricio. Nos pregunta Hilda María Sánchez, buenos días. Tengo una empresa que hoy se vence el plazo de la declaración de renta, pero no se ha pagado la seguridad desde agosto y se deben 2 meses de sueldo del 2021. Dio pérdida. Igual resto estos gastos no pagados. Muchas gracias. Sí, exacto. O sea, en el tema de salarios, como les decía, en el tema de salarios, seguridad social e impuestos, se puede deducir los efectivamente pagados antes de la presentación de la declaración de renta. Entonces, usted los tiene contablemente causados, pues porque la norma contable, principio del devengo así lo determina, ¿cierto? Y está registrado contablemente y da pérdida. Pero ahora, en la declaración de renta, como no se han pagado, no los puede deducir fiscalmente. Entonces, pues no los puede tomar como deducción en la declaración de renta. Ojo que eso tiene como 3 efectos. El primero, bueno, yo no los puedo deducir, entonces incrementará mi renta líquida, ¿cierto? Segundo, tiene efecto para la determinación del impuesto diferido, ¿sí? Y tercero, si reporto 2516, pues tendré que generar esa información en esa conciliación contable fiscal, en ese formato 2516. Muchas gracias, Mauricio. Nos preguntan ahora desde F12 quizás. Buenos días. ¿Me pueden recordar los topes para la presentación del formato 2516? Muchas gracias. 45.000 VTs, que son 1.600, vamos para allá, 1.633.860.000 para el año 2021, 45.000. Ojo, ingresos brutos fiscales para que tengamos en cuenta. Muchas gracias, Mauricio. Zoeida Castellanos nos dice, buenos días. Las propiedades horizontales que arrienden espacio de su azotea están obligadas a presentar declaración de renta. Ellos obtienen ingresos, o sea, ingresos diferentes en este caso desarrolle su actividad como propiedad horizontal, está generando un ingreso diferente que en este caso es arriendos. Sí, claro, deberá presentar declaración de renta. Muchas gracias, Mauricio. María Lourdes Chacón nos dice, buenos días, si yo soy persona jurídica y le compro a una persona natural no obligada a facturar, ¿soy yo la que debo hacer factura equivalente? Muchas gracias.
Sí, la norma dice que quien debe emitir el documento soporte es en este caso el comprador o el comprador que esté obligado a facturar electrónicamente. O sea, yo empresa, persona jurídica, obligado a facturar electrónicamente, realizo una transacción bueno, en este caso de compra de bienes o servicios con una persona no responsable de IVA, no obligada a facturar, yo, persona jurídica que factura electrónicamente, repito, estoy obligado a emitir el documento soporte. Y como les decía hace un rato, obligado primero a solicitar resolución a la DIAN. Segundo, emitir el documento soporte, en este caso no electrónico, pues en papel, si lo quieren ver así, pero a partir del mes de mayo, documento electrónico. Porque o si no, ese gasto o gasto-costo no es deducible fiscalmente, tengamos en cuenta también eso. Muchas gracias, Mauricio. Para ir terminando nuestra sección de preguntas, Olga Eusaura Abello nos dice, buen día, si voy a legalizar un leasing habitacional, voy a colocar la casa a nombre de mi hijo y debo hacer una carta para el banco, debo hacerlo por contrato de compra-venta. Muchas gracias. Digamos que ese tema no tenía nada que ver con el tema de, bueno, en el caso el tema de declaración de renta persona jurídica. Lo que yo pues lo que entiendo de la pregunta es, ¿va a transferir el bien a otra persona? ¿Va a transferir el bien y no entendí bien si es el bien o la obligación? Pero pues es más un tema jurídico que, bueno, que tendrá efecto tributario en el caso de transacción entre personas naturales. Pero digamos que no le veo aplicación o no le encuentro sentido en lo que tiene que ver con la declaración de renta de personas jurídicas. Estaría más aplicada a declaración de renta de personas naturales y yo creería que es más, o sea, es una transacción comercial más que después generará efectos tributarios tanto en el comprador como en el vendedor. Entonces, si quiere ser un poquito más específica sobre eso en la pregunta. Muchas gracias. Y ahora sí, para cerrar nuestra sección de preguntas, finalizamos con Floralba Muñoz, que nos dice, buenos días, mi pregunta es si puedo descontar en la renta la seguridad social pagada en enero del 2021 del mes de diciembre del 2020 o no lo puedo descontar al ser de diciembre del 2020. Muchas gracias. Miren, digamos que antes uno tenía que hacer como la conciliación de qué fue lo que pagué la seguridad social y qué fue lo que causé, pues como les decía, lo que han tratado las normas tributarias de igualar el tema contable versus el tema tributario. Entonces ahora lo que la norma dice es, en el caso de la seguridad social que se pague antes de la presentación de la declaración de renta, la puedo deducir. En este caso, la seguridad social de diciembre la causo contablemente en el gasto, tanto como en el gasto como en el pasivo, la registro en mi estado financiero, la registro contablemente, o sea, atendiendo el principio del devengo contable. La norma tributaria me dice, si yo la pago antes de la presentación de la declaración de renta, ¿cuándo la pagué? La pagué en enero. ¿Cuándo presento la declaración de renta? En el mes de abril. Se cumple la condición. Entonces, la seguridad social que causé en el mes de diciembre y que pagué en el mes de enero, pues la puedo deducir en la declaración de renta del 2021 sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Muchas gracias, Mauricio. Damos por finalizada nuestra sección de preguntas. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Nos siguen preguntando por el tema de la grabación. Recuerden que la grabación de este seminario llegará a sus correos mañana a esta misma hora. La grabación se envía automáticamente 24 horas una vez se finaliza el webinar a sus correos, pero también podrán encontrarla hoy a partir del mediodía en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos a que se inscriban a nuestros webinars que tendremos la próxima semana, que estén muy pendientes. La próxima semana tendremos unos webinars muy interesantes. Tendremos temas acerca de
Ya les cuento por aquí cuál va a ser nuestro tema la próxima semana. Vamos a tener branding para restaurantes, para las personas que están interesados en restaurantes. Les contamos que tendremos un nuevo convenio. Entonces, para que conozcan acerca del convenio que tendremos de restaurantes para Logro. Y el jueves 28 tendremos documento soporte. ¿Sabes si debes transmitir o no el documento soporte cuando le compras a un proveedor no obligado a facturar? Para el día jueves, para que estén muy pendientes de nuestra página web y se inscriban. Mauricio, muchas gracias nuevamente por estar en Logro. No sé si de pronto tengas alguna recomendación o algún mensaje adicional para darle a nuestra audiencia antes de finalizar. Sí, muchas gracias al Logro. Como les decía, cualquier inquietud, ahí están en la pantalla nuestras redes sociales y nuestros correos, pues cualquier inquietud con muchísimo gusto. Pues una recomendación especial y es, yo veo que en el tema de documento soporte hay muchísimas inquietudes y incluso esa norma está vigente desde noviembre del año de 2020 y empezó a tener aplicación desde esa fecha. Y al día de hoy hay muchísimas empresas y muchos contadores que desconocen sobre el tema. Tú acabas de hablar de que va a haber una charla sobre eso, sobre el tema de documento soporte. Se la recomiendo muy especialmente a quienes han tenido dudas en esta charla sobre el tema de documento soporte, porque, digamos, y lo que les decía, si yo no he generado si he tenido transacciones con personas no obligadas a facturar, no responsables de IVA, y no he solicitado a la DIAN la resolución, ni he generado ese documento soporte, en este momento que voy a presentar la declaración de renta 2021, esos costos y gastos no los puedo deducir porque no cumplen las condiciones que establece la norma tributaria para que esos costos y gastos sean deducibles. Entonces, ojo con ese tema y es una recomendación bien especial para tenerlo en cuenta. Si yo no he generado documento soporte ni he obtenido la resolución de la DIAN, ese gasto-costo no es deducible. Entonces, muchísimas gracias al Logro, muchísimas gracias a los asistentes y pues en una próxima oportunidad nos veremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Nuevamente, gracias a nuestra audiencia por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien y que tengan un excelente resto de día. Gracias.